En el video anterior te traje la historia de 5 asesinos seriales más sanguinarios de México. Ahora te voy a traer un top de 5 asesinos seriales más sanguinarios de Latinoamérica. En América Latina tiene una población aproximada de 650 millones de personas, pero entre esas tantas personas siempre hay gente con gustos de saciar sus más bajos instintos de sangre y perversión, lo cual los orilla a cometer los más atroces delitos que hemos visto en la actualidad, y gracias a ellos hoy les traigo un top de 5 asesinos seriales más despiadados de Latinoamérica. Número 5. Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos y actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99. Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, es calificado como el asesino serial latinoamericano más terrorífico, ya que es el mayor asesino y agresor de niños en toda la humanidad. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y digo, ¿me quiere servir? Digo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Se cree que La Bestia asesinaría a un promedio de 200 menores de edad, además de cometer asesinatos en Colombia, Ecuador y Venezuela. Se sabe que La Bestia empezaría su carrera delictiva a los 35 años de edad y él confesaría sus delitos. ¿Cuáles son los sitios críticos donde una persona puede llegar y fácilmente llevarse un niño? Subamos en muchos sitios, subamos terminales, en la misma calle, en un centro comercial, porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales. Casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí, y entonces pues, yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiende? Sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. Dice, ¿no? Que de las víctimas mías había niños que por ahí que es que en un andén, que eran que gamines. No todas las víctimas, no, eran niños de un estrato no tampoco paupérrimo, sino un extracto más o menos de segunda segunda categoría, clase 2, y niños que pues de pronto iban al colegio, de pronto niños que de pronto porque les gusta trabajar. Número 4. Nos enteramos ayer, si bien la noticia tiene algún tiempo más, pero ayer y hoy a la mañana, sobre todo aquí en Argentina, de la aparición de unos casos que yo no sé cómo calificarlos todavía, de pacientes muertos en diferentes entidades sanitarias uruguayas. Y lo primero que pensamos, Eduardo, cuando vimos la noticia es,
Bueno, es un caso, es una discusión de eutanasia, es muerte digna. Son pacientes terminales que algunos médicos y algunos enfermeros en forma ilegal decidieron terminar con esto. No son pacientes, justamente son pacientes normales, por llamarlos de alguna manera. Añosos, pero gente normal. Inclusive algunos de los cuales estaban curados. Ninguno tenía una enfermedad terminal. Los ángeles de la muerte. Marcelo Pereira y Juan Acevedo fueron los culpables de aproximadamente 15 muertes en hospitales. Su modus operandi era la inyección de medicamentos contradictorios o de burbujas de aire en las venas. Según sus declaraciones, ellos creían ser compasivos y que, según ellos, querían evitar el sufrimiento de sus pacientes, pero en la investigación concluiría que no era así. Por lo tanto, mataron a más de 15 personas que bien hubieran podido recuperar su salud. Número 3. Florencio Fernández, alias el vampiro argentino. En la década de los 50, Fernández asesinó a 15 mujeres imitando las conductas de un vampiro, producto de sus alucinaciones. Él llegaría a ser detenido en 1960 con 25 años mientras habitaba una cueva oscura debido a su fotofobia. El vampiro moriría un año más tarde en una institución psiquiátrica. Número 2. Pedro Alfonso López, alias el monstruo de los Andes. Conocido por sus múltiples crímenes por estrangulación y pedofilia, López confesaría ser el responsable de la muerte de 350 niñas entre Perú, Colombia y Ecuador. Fue detenido en 1980 y tras cumplir una breve condena de 13 años, fue puesto en libertad en 1993 y desde entonces se desconoce su paradero. Número 1. Carlos Eduardo Robledo Puch, alias el Ángel Negro. El Ángel Negro provenía de una familia de clase media, con buena educación y con un rostro que le ganó el apodo de Ángel. A los 20 años comenzaría su carrera como ladrón en Buenos Aires, pero posteriormente pasaría a ser asesino de quienes intentaba robar. Él asaltaba y mataba a sus víctimas. Incluso llegó a asesinar a su mismo compañero. Tan solo en 1972, Robledo confesó haber matado hasta 11 personas a sangre fría. Este es un pequeño top, pero pronto a cada uno de ellos le daremos su respectivo video. Recuerda en suscribirte, déjanos un comentario, ¿qué te pareció este top? Si quieres que te mandemos un saludo, solamente déjanos un mensaje en la caja de comentarios. Recuerda
en seguir nuestro nuevo canal de casos increíbles. En él podrás encontrar historias, casos de fantasmas. O si tienes una historia, ponte en contacto con nosotros para poder publicarla y hacer un video. Un saludo para María Romero. Un saludo para Dana Rodríguez. Un saludo para Jessie Hernández 29. Un saludo para Belén Aguilar Jiménez.